Buenos días. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 5, escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, traducido y con comentario de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en el verso 77 en adelante. Vishnu tiene tres formas llamadas Purusha. La primera, Mahavishnu, es el creador de la energía material total, Maha. La segunda es Garbhodakashai, que se encuentra dentro de cada universo. Y la tercera es Sirodakashai, que vive en el corazón de cada ser viviente. Aquel que conoce a las tres se libera de las garras de la energía ilusoria. Significado de Srila Prabhupada: este verso aparece en el Lagu Bhagavatamrita Purva Kanda 33, donde se ha citado tomándolo en el Satvata Tantra. 7.8. Aunque de Sirodakashai Vishnu se dice que es un Kala del Señor Krishna, él es la fuente de Maksya, Kurma y las demás encarnaciones. Todas esas encarnaciones de Dios son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias de los Purusha Avatar. Pero Krishna es la propia y suprema personalidad de Dios. En cada era, Él protege el mundo a través de sus diferentes aspectos cuando Él mismo es perturbado por la energía de Indra. El significado, esta cita es del Srimad Bhagavatam 1.3.28, verso 80. Ese Purusha, Sirodakashai Vishnu, es el que lleva a cabo la creación, manutención y destrucción. Él se manifiesta en muchas encarnaciones, ya que es el sustentador del mundo. 81. Aquel fragmento de Mahapurusha que aparece con el propósito de llevar a cabo la creación, manutención y aniquilación se denomina encarnación. Ese Mahapurusha es idéntico a la personalidad de Dios. Él es la encarnación original, la simiente de todas las demás encarnaciones y el refugio de todo. El Purusha es la encarnación primaria de la suprema personalidad de Dios. El tiempo, la naturaleza, Prakriti, como causa y efecto, la mente, los elementos materiales, el ego falso, las modalidades de la naturaleza material, los sentidos, la forma universal, la completa independencia y los seres móviles e inmóviles aparecen subsecuentemente como opulencia del Señor Supremo. Significado: al describir las encarnaciones y sus características, el Lagu Bhagavatamrita ha dicho que cuando el Señor Krishna desciende para llevar a cabo los asuntos creativos de la manutención del mundo material, es un avatar o encarnación. Las dos categorías de avatar que hay son la de los devotos apoderados y la de Tak Ekadma Rupa, el propio Señor. Un ejemplo de Tat Ekadma Rupa es Sesha. Un ejemplo de un devoto es Vasudeva, el padre del Señor Krishna. Srila
Baladeva Vidyabhusam ha comentado que la manifestación cósmica material es un reino de Dios parcial, al cual Dios debe venir a hacer a veces para ejecutar una función específica. La porción plenaria del Señor a través de la cual el Señor Krishna ejecuta esas acciones se denomina Mahavishnu, que es el comienzo primario de todas las encarnaciones. Algunos observadores inexpertos presumen que la energía material proporciona toda la causa como los elementos de la manifestación cósmica y que las entidades vivientes son las disfrutadoras de la naturaleza material. Pero los devotos de la escuela Bhagavata, la cual ha examinado minuciosamente toda la situación, pueden entender que la naturaleza material no puede ser por su propia cuenta ni la abastecedora de los elementos materiales ni la causa de la manifestación material. La naturaleza material adquiere de la mirada del Purusha Supremo Mahavishnu el poder de suministrar los elementos materiales, y cuando es apoderada por él se la llama la causa de la manifestación material. Ambos aspectos de la naturaleza material, como la causa de la creación material y como la fuente de sus elementos, existen debido a la mirada de la personalidad de Dios. Las diversas expansiones de la suprema personalidad de Dios que actúan para apoderar a la energía material se denominan como expansiones plenarias o encarnaciones. Como lo ilustra el ejemplo de las muchas llamas que se encienden en una misma llama. Todas esas encarnaciones y expansiones plenarias son iguales al propio Señor. Sin embargo, debido a sus actividades para controlar a Maya, la energía ilusoria, a veces se les conoce como Mayika, es decir, que tiene una relación con Maya. Ese es un verso del Srimad Bhagavatam 2.6.42. Texto 84. Al principio de la creación, el Señor se expandió en forma de la encarnación Purusha, acompañado por todos los ingredientes de la creación material. Primero Él creó las 16 energías principales que eran idóneas para la creación. Esto tenía por objeto manifestar los universos materiales. Ese es un verso del Srimad Bhagavatam 1.3.1. El comentario de Madhva sobre el Srimad Bhagavatam menciona que las siguientes 16 energías espirituales se encuentran en el mundo espiritual. Sri, Bu, Lila, Kanti, Kurti, Tusti, Gin, Pusti, Satya, Yanayanam, Jaya Karsi, Vimadam, Yogamaya, Pravi, Isanam, Anugraha. En su comentario sobre el lago Bhagavatamrita de Sri Baladeva Vidyabhusam ha dicho que las antedichas energías también se conocen por 9 nombres, que son Vimalam, Ukarsinim, Yanam, Kriyan, Yoga, Pradu, Satyam, Isa,
Anugraha. En el Bhagavata Sandarbha de Srila Jiva Goswami, versos 17, se describe como si pusti gi kati kanti kirti tusti ila yaya unavidyam maya sambi sandini ladini bhakti murti vimala yoga pravi isana anugraha, etc. Todas esas energías actúan en diferentes esferas de la supremacía del Señor. Texto 85. Aunque el Señor es el refugio de todo, y aunque todos los universos descansan en Él en su carácter de la superalma también es el soporte de todo. Aunque por ello Él está vinculado con la energía material de dos modos, no tiene el más ligero contacto con la energía material. Significado. En el Lagu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami comentando sobre la posición trascendental del Señor más allá de las cualidades materiales, dice que Vishnu, como controlador y superintendente de la naturaleza material, tiene un vínculo con las cualidades materiales. Ese vínculo se denomina yoga. Sin embargo, la persona que dirige una prisión no es, a su vez, un prisionero. De modo similar, aunque la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, dirige o supervisa la naturaleza material, no tiene ninguna relación con las modalidades materiales de la naturaleza. Las expansiones del Señor Vishnu siempre retienen su supremacía. Ellas nunca se relacionan con las cualidades materiales. Uno pudiera arguir que Mahavishnu no puede tener ninguna relación con las cualidades materiales, porque si la tuviera, el Srimad Bhagavatam no indicaría que la naturaleza material, avergonzada de su ingrata tarea de tener que actuar para inducir a las entidades vivientes a que se vuelvan adversas al Señor Supremo, permanece detrás del Señor tímidamente. En respuesta a este argumento se puede decir que la palabra guna significa regulación. El Señor Vishnu, el Señor Brahma y el Señor Shiva se encuentran dentro de este universo como directores de las tres modalidades, y su relación con las modalidades se conoce como yoga. Sin embargo, eso no indica que esas personalidades estén atadas por las cualidades de la naturaleza material. El Señor Vishnu específicamente siempre es el controlador de las tres cualidades. No hay ninguna posibilidad de que Él quede bajo el control de la energía ilusoria. Aunque los aspectos causal y de suministro de elementos existen en la naturaleza material por obra de la mirada de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor nunca lo afecta el mirar las cualidades materiales. Por lo tanto, por la voluntad del Señor Supremo ocurren los diferentes cambios cualitativos en el mundo material. Pero en el caso del Señor Vishnu no hay ninguna posibilidad de contaminación, cambio o afección material. 87. He aquí la opulencia del Señor.
Aunque él está situado dentro de la naturaleza material, nunca es afectado por las modalidades de ella. De igual manera, aquellos que se han entregado a él y que han fijado la inteligencia en él, no son influidos por las modalidades de la naturaleza material. Significado. Este es un verso del Srimad Bhagavatam 1.11.38. Vamos al verso 88 que dice: así pues, el Bhagavad Gita también declara una y otra vez que la verdad absoluta siempre posee un poder inconcebible. Yo estoy situado en el mundo material, el mundo descansa en mí, pero al mismo tiempo no estoy situado en el mundo material, ni tampoco descansa este en mí verdaderamente. Significado de Srila Prabhupada: nada de lo que existe sería posible de no ser activado por la voluntad del Señor. Toda la creación manifestada descansa por ende en la energía del Señor, pero uno no debe suponer por ello que la manifestación material es idéntica a la personalidad de Dios. La nube puede que descanse en el cielo, pero eso no significa que el cielo y la nube son idénticos. De igual manera, la naturaleza material cualitativa y sus productos nunca son idénticos al Señor Supremo. La tendencia a enseñorearse de la naturaleza material o maya no puede ser una característica de la personalidad de Dios. Cuando Él desciende al mundo material, mantiene su naturaleza trascendental sin ser afectado por las cualidades materiales. Tanto en el mundo espiritual como en el material, Él siempre es el controlador de todas las energías. La naturaleza espiritual no contaminada siempre existe dentro de Él. El Señor aparece y desaparece en el mundo material con diferentes aspectos para sus pasatiempos, mas no obstante, Él es el origen de toda la manifestación cósmica. La manifestación material no puede existir aparte del Señor Supremo y, sin embargo, el Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de su relación con la naturaleza, no puede estar supeditada a las influencias de ésta. Su forma original de conocimiento y dicha eterna nunca está supeditada a las tres cualidades de la naturaleza material. Esa es una característica específica de la potencia inconcebible del Señor Supremo. Texto 90. Oh Arjuna, conoce eso como mi opulencia inconcebible. Ese es el significado propagado por el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Ese Mahapurusha, Karanoda Kachai Vishnu o Mahavishnu, se conoce como una parte plenaria de aquel que es el Señor Nityananda Balaram, el compañero favorito de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Explicaba así el 9º verso y ahora he de explicar el 10º. Por favor, oigan con mucha atención. Ofrezco mi completa reverencia a los pies del loto del Señor Nityananda Ram, de quien Garbha Kachai Vishnu es una parte parcial. Del ombligo de Garbha Kachai Vishnu brota el loto que es el lugar natal de Brahma, el ingeniero del universo.
El tallo de ese loto es el lugar en el que descansa la multitud de planetas que existe. Significado. En el Mahabharata, Santipurva, se dice que aquel que es Pradyumna también es Aniruddha. Él es también el padre de Brahma. Así pues, Garbhodakachai Vishnu y Siddhakachai Vishnu son expansiones plenarias idénticas de Pradyumna, la deidad original de Brahma, el cual nace de la flor de loto. Pradyumna es quien le da indicaciones a Brahma para la administración cósmica. Una descripción completa del nacimiento de Brahma se da en el Srimad Bhagavatam 3, 8, 15, 16. Al describir las características de los tres Purusha, el Lago Bhagavatamrita dice que Garbhodakachai Vishnu tiene una forma de 4 manos y cuando él mismo entra en la cavidad del universo y yace en el océano de leche, es conocido como Kshirodakashayi Vishnu, que es la superalma de todas las entidades vivientes, incluso de las semidiosas. En el Satvata Tantra se dice que la tercera encarnación Purusha, Kshirodakashayi Vishnu, se encuentra como la superalma en el corazón de todos. Ese Kshirodakashayi Vishnu es una expansión de Garbhodakashayi Vishnu para los pasatiempos. Verso 94. Después de crear millones de universos, el primer Purusha entró en cada uno de ellos en una forma separada como Sri Garbhodakashayi Vishnu. Al entrar en el universo, él solo encontró oscuridad sin ningún lugar donde residir. Así pues, se puso a reflexionar. Luego creó el agua con la transpiración de su propio cuerpo y con esa agua llenó la mitad del universo. El universo mide 500 millones de yoyanas. Su largo y ancho son exactamente iguales. Bueno, me quedo aquí. Yayo, si Chaitanya, Yayo Nityananda, ya Dvaita Chandra, ya Gaura Bhaktavrinda. Si Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, si Advaita Gadadha, Sivasadi Gaura Bhaktavrinda.